Bueno, buenas tardes. Menos mal que no es un barco a la iglesia, porque si no se iba a ir de punto ahí. Pero bueno, aquí estamos. Disculpen la llegada tarde. Mando saludos a mi suegro Walter, que cumple años, 79 años hoy. Así que bueno, estábamos un rato con ellos y con algunas familias que no vemos habitualmente, así que nos demoramos. No sé si alguna vez han escuchado esa frase de cuando hay que elegir entre lo urgente y lo importante, ¿no? ¿Escucharon alguna vez? ¿A qué hay que darle prioridad? ¿A lo urgente o a lo importante? ¿Qué piensan ahí? No hay más pistas, esa es la opción. Uno generalmente tendería, ¿no?, a decir, no, hay que darle prioridad a lo importante, porque por algo es importante. Sin embargo, lo urgente implica una cosa que no admite la menor demora, como decía la frase, ¿no? La causa de los pueblos no admite la menor demora, que es totalmente necesario para la vida, ¿no?, para salvar la situación que está viviendo, ¿no? Si hay un incendio en la casa, uno tendrá muchas cosas importantes que rescatar, pero lo más urgente, ¿qué sería? Salir. Bueno, si tienen niños, seguro, ¿no? Pero la gente, salvar por lo menos la vida. Después estarán ahí. Nosotros siempre jorobamos porque cuando hubo un tsunami en Japón hace años atrás, se contaba la historia de un que volvió para atrás a su comercio a rescatar los libros de contabilidad y las cosas de declarar impuestos. Tenemos como un ejemplo ahí, ¿no? Lo que hay que darle prioridad es a lo urgente, porque lo urgente es algo que no puede esperar. Y yo estaba pensando en una carta de la Biblia que tiene este dilema y que bueno, opta por lo urgente, que es la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Y me gustaría leer con ustedes y empezar a comentar algunas reflexiones sobre este escrito corto de este hombre, que vamos a ver de qué se trata. El escritor de esta carta, Judas, ahora vamos a ver quién es. No es Judas el Iscariote, el traidor, el que vendió a Jesús. Él tenía un propósito al comenzar a escribir, o él tenía intenciones de escribir a los creyentes con un objetivo o por un tema que era importante, pero decidió cambiar por algo que él consideraba urgente. Su propósito era escribir acerca de la salvación que tenían en común todos los creyentes. Sin embargo, cuando está redactando o a punto de redactar el tema, se da cuenta de que ha surgido un peligro, una amenaza para los creyentes que tenía que tener un tratamiento inmediato. Vamos a leer la carta, aunque ahí no vamos a mirar algunos versículos nomás, pero para tener el concepto general de lo que dice el texto. Es un escrito que tiene varias cosas interesantes para pensar y para tratar de entender. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y a único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a leer hasta acá nomás, porque no sé si nos va a dar mucho el tiempo y no quiero atrasarme mucho, porque tenemos otra reunión después. Así que empiezo planteando esta idea, ¿no? Hace muchos años teníamos en casa unos fascículos de una revista que se llamaba Contendor por la Fe. ¿Vos te acordás de Nelson? También se va a acordar. Contendor por la Fe. Estuve buscando ahí en Google, parece que era una publicación de iglesias de Guatemala, que uno se habría llegado de alguna manera, y ese nombre estaba basado en el capítulo, bueno, el único que tiene, en el versículo 3 de esta carta, donde Judas le pide a los hermanos que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Así que de esto se trata la carta, ¿no? Judas escribe para alentar a los hermanos a que se preocupen por defender la pureza y la práctica de la palabra de Dios, de las amenazas que estaba sufriendo por personas que se estaban infiltrando dentro de la congregación, enseñando doctrinas equivocadas y viviendo de una manera contraria a los principios de la Biblia. ¿Quién es Judas? Él se presenta como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y la pregunta podría ser, bueno, pero ¿cuál es Jacobo? ¿No? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varios con ese nombre, Jacobo. Uno es el que la Biblia denomina como Jacobo el mayor, que era hermano de Juan, ¿no? Los hijos de Zebedeo, aquellos que Jesús había apodado los hijos del trueno, ¿no? Que eran bastante calderitas de lata. Podría ser ese hermano de ese Jacobo, pero no tenemos ninguna noticia de él. Después hay otro Jacobo, que era el hijo de Alfeo, que le decían Jacobo el menor, pero tampoco puede ser por ahí. El otro Jacobo que encontramos, ¿no? Que se llama también Santiago, ustedes saben que es el mismo nombre, Jacobo y Santiago, es el que escribió la carta que lleva su nombre, ¿no? Y era hermano del Señor Jesús, ¿no? Ustedes saben que Jesús, hijo de María, la Virgen María, hijo de José, ¿no? Después de que Jesús nació, la familia tuvo otros hermanos. Eso dice en Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando la gente está asombrada de las cosas que dice Jesús y de lo que hace Jesús, y se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, o sea, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca estas cosas, ¿no? En este contexto de la admiración de la gente por Jesús, decían, este Jesús es el hijo del carpintero, el hijo de José, miembro de una familia de la comunidad que todos conocían, que estaba compuesta por varios hermanos. Uno era Jacobo o Santiago y otro de ellos era este Judas del que estamos hablando. Así que Judas, el autor de esta carta, no es Judas Iscariote, sino es Judas, el hermano del Señor Jesús, ¿no? Algunos comentaristas dicen que era el medio hermano, porque tratando de establecer o de marcar la diferencia entre la relación de Jesús con los demás hermanos, ¿no? Nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que Jesús era hijo de la Virgen María, pero que fue concebido por una operación milagrosa del Espíritu Santo. Los otros hermanos eran hijos de José y de María en la relación natural del matrimonio, ¿no? Pero todos eran hijos legítimos de la misma pareja, ¿eh? Jesús no había sido hijo de José, sino engendrado por el Espíritu Santo, pero Judas, junto con Santiago, habían tenido el privilegio de crecer en la misma familia del Señor. Y es interesante que él se presente como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, porque él podría haber dicho Judas, hermano de Jacobo y de Jesucristo. Sin embargo, no tiene esa presentación, porque él en Jesús reconoce, más allá de su relación fraternal, de hermanos de sangre o en la carne, de la misma familia, a su Señor y Salvador. Así que es importante eso, porque Judas, igual que los otros hermanos, al principio del ministerio de Jesús, no creían en él. La Escritura dice, en el Evangelio de Juan, que al principio de su ministerio, ni siquiera sus hermanos creían en él, ¿no?
dice Juan 7:5. Pero después, especialmente después de la resurrección y de que Jesucristo resucitado apareció a Jacobo y a otros hermanos de manera especial, ellos entendieron realmente que Jesús, ¿no?, su hermano, era quien decía ser, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Creyeron en Jesús y se convirtieron en baluartes de la iglesia. Jacobo estaba considerado, dicen Hechos, como una de las columnas de la iglesia, ¿no?, como uno de los referentes más importantes junto con Pedro, ¿no? Y él escribe esta carta como un siervo del Señor, no como un hermano de Jesús, ¿no?, como para tratar de usar ese rango o esa relación para darse importancia. Y es una interesante enseñanza para nosotros en un mundo donde hay muchas personas que tratan de agregar a su nombre algunos puestos, ¿no?, o algunos títulos grandilocuentes, ¿no?, para darse importancia en la obra del Señor. Judas, que era hermano del Señor, que había crecido con él, que había compartido los primeros años de su vida con él, él decía: yo soy un siervo de Jesucristo. Esta carta está dirigida a los creyentes. Él dice que escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Son referencias al mismo grupo de personas. Es a los que habían creído en Jesús como Salvador personal, y está haciendo énfasis en la obra de Dios desde el principio hasta el final. La Biblia dice que Dios es aquel que nos llama a los que creemos, nos santifica, pero también nos guarda hasta el final de nuestras vidas cuando entremos en la presencia de Dios. Y no leímos toda la carta, pero termina el escrito en el versículo 24 con una exaltación a Dios. Dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, ¿no? Así que Dios nos salva y toda la obra le pertenece a Él, ¿no? Cada uno de nosotros escuchó el mensaje del Evangelio, que Jesucristo había muerto por los pecados, por nuestros pecados, y confiamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Creímos porque fuimos llamados. La obra de Dios nos santifica, nos hace santos, no para que no volvamos nunca más a pecar, sino nos hace santos en cuanto a nuestra vinculación con Jesucristo, porque ahora estamos en Él, formamos parte de su cuerpo, y por eso mismo podemos disfrutar de una garantía absoluta de nuestra salvación. Siempre lo decimos, y es bueno repetirlo una vez más, que la salvación que nosotros disfrutamos no la podemos perder porque no depende de nosotros. Es una promesa de Dios que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Es su gracia, no es nuestra fuerza, no es nuestro esfuerzo personal, no es nuestra lucha contra la carne, es la obra de Dios en nuestra vida la que nos permite salir adelante. Y dice más, dice que acá estos hermanos en Cristo, aquellos que han sido llamados, santificados y guardados, reciben el deseo de misericordia, paz y amor. Y tiene que ver también esto con lo que Dios ha hecho con nosotros. La misericordia es el amor de Dios que no nos da el castigo que merecemos. Si uno pudiera definir la palabra de una manera sencilla, diría así, ¿no? La misericordia es no darnos lo que merecemos, y la gracia es darnos lo que no merecemos. Como un juego de palabras, pero está interesante para recordarlo, ¿no? Dios en su misericordia no nos trató conforme a lo que merecían nuestros hechos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 103? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que la misericordia tiene que ver con la acción de Dios de no mandar su juicio sobre nosotros, sino sobre su Hijo Jesucristo. Y la paz es el resultado de esa fe, ¿no? Como Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros, nosotros podemos disfrutar de una paz con Dios, ¿no? La paz es la definición o el estado de nuestra relación con Dios. Dicen Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque por medio de la fe y de la obra de la cruz nos hemos reconciliado
con nuestro Dios. Y el amor tiene que ver también con la consecuencia de la salvación en nuestra esfera de relaciones. Dios ha derramado en nosotros su amor para que podamos vivir en esa esfera. Amando a Dios, amando al Señor Jesucristo, pero también amándonos entre nosotros, amándonos entre los hermanos y amando al prójimo, incluso, decía Jesucristo, amando a los enemigos o a aquellos que nos hacen daño. Eso es lo que pretende el Señor para nosotros. Versículo 3. Pensar un poquito en el tema de la carta. Decía al principio que esta carta tiene como objetivo principal alentar a los creyentes o despertar a los creyentes para que estén atentos para defender la fe que fue una vez dada a los santos, dice acá. Así que la carta se trata acerca de eso, ¿no? De estar atentos en contra de la infiltración de falsa enseñanza y de actores que a veces están entre los creyentes y que están tratando de perjudicar a la iglesia, porque no son hijos de Dios, no son salvos, no conocen a Dios, pero están haciéndose pasar por hijos de Dios, están enseñando cosas que no son verdad, que van en contra de la palabra de Dios y están viviendo de una vida que deshonra el nombre del Señor. Y este es un tema que es relevante, ¿no? Para Judas era tan urgente hablar de esto que prefirió cambiar su tema original para alertar a los hermanos, para que la iglesia estuviera prevenida y para que pudiéramos dar este combate, ¿no? Para contender ardientemente por la fe. Y este primer versículo yo le había puesto los contendores y su causa, ¿no? ¿Quiénes son los contendores y por qué tenemos que contender o que luchar? La palabra contender viene del idioma de los juegos atléticos, ¿no? Estaba vinculado con la lucha libre, así que es una expresión que habla de un combate cuerpo a cuerpo, pero el adjetivo ardientemente habla de que tiene que ser una cosa intensa, una lucha sin descanso hasta el final. Y hay una exhortación ahí a contender por la fe. Dice que él quería escribir acerca de la salvación, ¿no? Que nos es común, nuestra común salvación, dice Judas, pero no usa el término común como algo ordinario, barato o que todo el mundo tiene por ahí, ¿no? No es el sentido de común como algo de común y corriente, sino es común en el sentido de comunidad. Judas y los destinatarios de la carta disfrutaban de la misma comunión. Y él dice que quiere escribir acerca de esta necesidad, que es la lucha por la defensa de la fe. ¿Quiénes deben contender? Podemos preguntarnos ahí, ¿no? Y bueno, está dirigida a los creyentes. Así que todos los que son hijos de Dios, los que pueden identificarse con esta definición del versículo 1, que son llamados, santificados por Dios y guardados en Jesucristo, son responsables de esta misión que Judas nos encomienda de contender por la fe. A nosotros nos toca luchar por perseverar la pureza de la palabra de Dios, tanto de la enseñanza como de la práctica. Esto no es una cuestión solo de teoría, no se trata de defender la fe en ámbitos académicos o universitarios o cosas así. Se trata de una defensa de la fe en la vida cotidiana, porque la perversión de los mandamientos de la Biblia no era solamente en el campo de las ideas, sino en el campo de una vida licenciosa, en una vida que se aprovechaba de la gracia, dice Judas, para vivir de cualquier forma. Por lo tanto, todos los creyentes tienen que estar preocupados por contender para defender la fe. No es para personas que se gradúan de un instituto bíblico, no es para personas que tienen un título universitario, no es solamente para los pastores o los líderes de la congregación, sino que cada creyente tiene que ser un defensor de la palabra de Dios. Un defensor de la palabra de Dios para no dejarse arrastrar por el error y también para no dejarse amoldar por la conducta del sistema y por los errores que a veces se quieren introducir. Dice que tenemos que contender por la fe que fue una vez dada a los santos, ¿no?
Los contendores por la fe somos todos los creyentes. La causa de nuestra contienda es la fe una vez dada a los santos. Y esto, la fe en este texto no tiene que ver tanto con la creencia, ¿no? Con lo que uno cree, sino con el cuerpo de doctrina. O sea, no es el acto de creer, sino que la fe en el sentido de aquello que nosotros creemos, de la enseñanza que fue transmitida por los apóstoles en el principio de la iglesia. ¿No? Dice, por ejemplo, en Hechos 2:42, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Esa expresión, la doctrina de los apóstoles, es lo que significa acá la fe que fue una vez dada a los santos. En Hechos hay muchas expresiones, hay 2 o 3 pasajes cuando dice que había muchos que obedecían a la fe, ¿no? Y ahí está puesta la palabra la fe como aquel cuerpo de enseñanza en el cual nosotros basamos nuestra vida, ¿no? Lo que es nuestra fuente de conducta, de autoridad y conducta para los creyentes. A veces la palabra doctrina, ¿no? Tiene cierta connotación negativa porque tiene como una idea implícita de algo que es exclusivamente teórico y aburrido, ¿no? Como una cosa que si no queremos saber nada con eso, ¿no? Eso no nos interesa, porque todo lo que es teórico parece que es aburrido, ¿no? Siempre si uno está en alguna carrera estudiando, tiene las materias teóricas y las materias prácticas. Y lo teórico es aburrido y lo práctico tiene toda la emoción de poder estar haciendo algo ahí y participando. Pero en lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina es fundamental porque es la base que sustenta la práctica, ¿no? Si nosotros no conocemos lo que Dios dice, si no conocemos la palabra de Dios, no podemos hacer lo que Dios quiere, ¿no? Jesús dice que el que le ama es aquel que conoce los mandamientos y los pone en práctica, los guarda. De manera que no hay nada más alejado de la realidad. No podemos desarticular o despegar la doctrina de la práctica, porque la práctica de nuestra fe se basa en el conocimiento que nosotros tengamos de la teoría, podemos llamarle, que es el contenido de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra fe es la Biblia, ¿no? Creemos en la palabra de Dios. La fe una vez dada a los santos, la enseñanza de los apóstoles y profetas sobre los que se edifica la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta es la enseñanza, la fe. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la causa de nuestra contienda es la palabra de Dios, defender la Escritura. Y noten que dice Judas que esa fe fue una vez dada a los santos. Y esa es una interesante reflexión también, porque nos habla de un cuerpo de doctrina que está completo y que tuvo su lugar, ¿no? Y que no sigue modificándose o agregándose en el futuro, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación que Dios quiso dar a los creyentes, a la iglesia, para que puedan conocerle y para que puedan vivir como le agrada. No hay ni puede agregar posibilidad de agregar ni de quitar ni tergiversar o modificar lo que la palabra de Dios dice. Cualquiera de estas cosas, ¿no? Tanto el quitar como el agregar, como el torcer o tergiversar, son cosas que están condenadas en la palabra de Dios, ¿no? Nuestro objetivo, nuestra misión es mantener en alto la pureza de la Biblia, ¿sí? Trazar bien la palabra de verdad. Así que nosotros estamos llamados a defender el Evangelio de Jesucristo de aquellos que pretenden cambiarlo o corromperlo, ¿no? Y es una lucha contra los que no creen en Dios. Vamos a ver en los versículos que siguen, seguramente hoy no, en los versículos que siguen, que cuando Judas empieza a hablar de las personas que están provocando este daño o que
están generando esta amenaza que hay que tratar con urgencia, son personas que no conocen a Dios, son impíos, ¿no? Gente rebelde que no reconoce a Jesucristo como Dios, ni reconoce la autoridad de Dios como soberano tampoco. De manera que no está hablando de otros creyentes que hacen cosas de manera diferente o que tienen otras costumbres, sino está hablando de personas que no conocen a Dios y que pervierten la enseñanza de la Biblia para su propia conveniencia. Son aquellos, como dice Pablo en otro pasaje, que llamándose hermanos no creen ni viven conforme a la Biblia y la cambian, la modifican para promover un estilo de vida inmoral contrario a la palabra de Dios. Es una lucha contra los que menosprecian su palabra y la usan para manipular a la gente para que cumpla sus caprichos. Es una lucha contra los que toman la fe como fuente de ganancia, como dice Pablo también en otro pasaje, y que engañan a gente que está desesperada o metida en problemas, vendiéndole que si dan el suficiente dinero van a obtener prosperidad, sanidad y lo que realmente quieren para sus vidas. Es una lucha contra aquellos que manchan el Evangelio y el nombre de Dios solamente para alcanzar una posición de poder o de influencia en la iglesia o para vivir una vida desordenada que pisotea la sangre del Señor, que los compró con su sangre. Así que no es una lucha contra otros creyentes que hacen las cosas diferentes, tampoco es una lucha contra los que no conocen a Dios y necesitan la salvación. La gente que no conoce a Dios es la que tiene que ser nuestro objetivo de alcanzar, predicar el Evangelio justamente a los que no creen. Es un grupo de gente que tiene una actitud de rebeldía, de impiedad, ¿no? y de libertinaje contra Dios. De estos hay que defender la palabra de Dios. Así que este encargo no consiste, como decía antes, en una batalla dialéctica, ¿no? de esa ciencia o esa doctrina que tiene que ver con el debate de ideas para obtener una verdad superior o diferente. No es una discusión para el campo universitario, para peleas teóricas o ganar discusiones, sino que tiene que ser la defensa de la palabra de Dios, como decía Pedro, con mansedumbre y reverencia, pero sobre todo en la vida práctica, ¿no? Defender la Biblia viviendo como Dios quiere. Termino leyendo un versículo también de parte del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9, que define un poco en qué consiste conocer, predicar y vivir la Biblia. Y dice ahí en ese pasaje Pablo, Colosenses 1:9, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que estamos en una batalla, en una lucha por defender la verdad de Dios, y por vivir conforme a lo que Dios quiere. Que Dios nos ayude a cumplir con ese propósito.